Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes tal vez estén viendo este video. Mi nombre es John Jairo Ramírez, soy el vocero del grupo número 1, que está conformado por Luz Marina Altuve, Javier Albornoz, Cristian y mi persona John Jairo. A nosotros nos toca conversar junto a ustedes en este tema sobre lo que es el código de ética en radio y televisión. Es algo muy importante porque justamente es en el medio donde nosotros nos vamos a estar moviendo, o que ya nos estamos moviendo. Para comenzar debemos tener en cuenta, ¿sí?, qué es lo que nos dice la palabra ética, ¿sí? Y es que recuerden que es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Esto es muy importante, en cualquier ámbito de la vida, ya sea profesional, cívico, deportiva. Nosotros debemos tener una ética al momento de desempeñarnos en cualquier rumbo o en cualquier área, ¿sí? Justamente en el código de ética en radio y televisión podemos definir, ¿sí? Podemos hacernos esta pregunta: ¿qué es el código de ética en Venezuela? Recuerden que este es el código de conducta, ¿sí?, como lo dije anteriormente, y justamente en su artículo número 1 nos expresa lo que es su objetivo fundamental, y es que este código tiene como objetivo fundamental normar la conducta de los servidores públicos respecto a los principios éticos que han de regir el ejercicio de las funciones que desempeña en la administración pública nacional. ¿Vieron? El código de ética es el que rige justamente cómo se va a elaborar dentro de estos medios, ya sea en radio o también sea en televisión. Como antecedente histórico, podemos decir que en el año 1953 la Cámara Venezolana de la Radio y la Televisión dictó el Código de Ética Radial, el cual contiene una serie de normas de conducta cuyo fin primordial es la orientación cultural y el de sano entretenimiento para la colectividad receptora del servicio. Ya desde el año 1953 se buscaba la manera de regir, de controlar, de marcar justamente la conducta de todos los trabajadores de este medio. En este código de ética en radio y televisión hay una piedra angular que es súper importante, y es la libertad de expresión, ¿sí? Ya que este es el desarrollo de toda esta industria y debemos protegerla, por supuesto, cuidarla y fortalecerla. Para ello debemos evitar que intereses ajenos o extraños al sentimiento democrático la entorpezcan y desvíen hacia caminos engañosos o pretendan destruirla, ¿sí? Porque bueno, el trabajo que se ha venido haciendo es bastante arduo, bastante fuerte, y por eso este código de ética nos permite cómo regir, cómo controlar, cómo guiar, cómo encaminar el rumbo de cada uno de los trabajadores en radio y televisión. Sabemos que en los últimos tiempos, bueno, ya una gran cantidad de personas personas como tal, para decirlo de esa manera, les ha llamado mucho la atención o quieren ser comunicadores sociales, quieren trabajar en radio, quieren trabajar en televisión, y bueno, justamente por esto, al tener mucho más demanda, hay que, bueno, tratar siempre de encaminarlos, de guiarlos también. O sea, para nosotros como gremio es súper importante que la gente quiera ingresar, quiera participar, y solo que debemos normar todo esto para que sea ético, tal cual como lo dice este código. Bueno, ya comenzando en materia justamente de este código de ética, podemos tocar algunos puntos resaltantes del código, y para comenzar con los principios generales, bueno, pues ahí nos estipulan o nos dictan justamente cuáles son esos principios básicos que nosotros debemos tener al momento de trabajar en radio o televisión. Por ejemplo, cito el artículo número 1 del Código de Ética, que nos dice que el servicio de radiodifusión privada tiene por objeto la difusión de mensajes de información, opinión, entretenimiento y mensajes comerciales, además de institucionales, para el público en general, así como la emisión de programas artísticos, culturales y educativos. Esto es algo como que el punto de partida de todo lo que es la radiodifusión, y bueno, algunos de los accesos o lo que nos permite hacer este código de ética, que es lo básico, ¿no? Y es lo que todos conocemos. También nos dicen en el artículo número 2 que la radiodifusión privada se erige como medio de defensa del sistema democrático, de la libre empresa, de la libertad de expresión. A tales efectos, las estaciones de radiodifusión privada velarán en todo momento por la unidad política del país, por la convivencia pacífica con la comunidad internacional y por los principios de buena educación, morales y cívicos. Eso es muy importante porque
recordamos un poco lo que sucedió en el golpe de Estado del 2002, los medios privados jugaron una parte fundamental, ¿sí? Y esto es importante recalcarlo porque en ese momento los medios de comunicación privados no estaban mostrando nada de lo que estaba sucediendo, ¿sí? No sé si ustedes lo recuerdan, yo para ese tiempo tenía poca edad, pero recuerdo muy bien que estaban pasando comiquitas y tantas cosas que no tenían nada que ver con lo que está. Y bueno, acá lo dice muy bien. En el artículo 2 nos dice justamente que, bueno, a tales efectos, las estaciones de radiodifusión privadas velarán en todo momento por la unidad política del país, por la convivencia pacífica de la comunidad internacional y por los buenos principios de la educación morales y cívicos, ¿sí? Allí como para cerrar el contexto de lo que estábamos hablando justamente. Dentro de este código de ética también nos hablan sobre lo que es la programación que debe tener allí el medio de comunicación. Rápidamente por acá, porque bueno, son una gran cantidad de artículos, pero vamos a estar nombrando solamente aquí como los más puntuales y empezamos ya con nuestro conversatorio, ¿sí? En el artículo 5 nombran, por ejemplo, las estaciones de radiodifusión privadas se comprometen a transmitir mensajes de entretenimiento a mejor nivel artístico, ético y cultural, que sea de su producción o sea adquirida de terceros. En consecuencia, la programación radial o televisiva será transmitida con responsabilidad social, tomando en consideración su acceso popular y la totalidad de los hogares a las cuales llega o a las cuales se destina, ¿no? Eso es muy importante. También nos dicen, por ejemplo, que los programas y mensajes transmitidos no tendrán carácter obsceno ni contribuirán a la promiscuidad o cualquier forma de perversión sexual, ¿ok? También nos nombran justamente que no se transmitirán emisiones musicales cuyas letras inciten al consumo de drogas o expresiones evidentes ofensivas a la moral o a las buenas costumbres de acuerdo a los valores contemporáneos de toda la comunidad. Y bueno, yo creo que en esto podemos hacer un paréntesis porque notamos como muchos medios de comunicación, más que todo comunitarios, no prestan atención a esto, ¿sí? Por allí muchas canciones que suenan con vulgaridades. Sabemos que en la actualidad, bueno, en especial lo que es el reggaetón, está siendo, claro, no presta tanta atención a sus letras y bueno, la verdad que se dicen una gran cantidad de barbaridades. Y muchos medios de comunicación comunitarios en especial no están tomando en cuenta esto y hay que tenerlo muy presente porque está dentro del código de ética de radio y televisión. La violencia física, como lo dice en el artículo 9, la violencia física o psicológica solo será presentada dentro del contexto necesario al desarrollo racional de una trama consistente y de relevancia artística y social, demostrando las consecuencias funestas o desagradables de su práctica. La violencia, la crueldad y el crimen no serán presentadas como formas positivas o normales de la conducta. Eso es importante. Por acá, bueno, los programas infantiles, que eso es algo importante de tocar en el artículo número 11, dicen que se preservarán la integridad de la familia, los buenos sentimientos y los propósitos del respeto de la ley y las instituciones legítimas, el amor a la patria, al prójimo y a la naturaleza. Son algunas de las cosas que se deben promover dentro de este tipo de programas. Es muy importante. También nos hablan sobre el código de ética de la publicidad, cómo se debe hacer, cómo irá dirigida, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, en el artículo 15, esto ya es del capítulo 3, los anunciantes y productores y agencias de la publicidad son los responsables primarios del contenido de los mensajes comerciales. Sin embargo, las estaciones de radiodifusión privadas se abstendrán a transmitir mensajes comerciales que sean violatorios al código de ética de la Asociación Nacional de Anunciantes ANDA, ¿sí? Que eso es otro código que también tenemos que estudiar, y la Federación Venezolana de Agencias de Publicidad, FEVAP, que está aún vigente todavía. ¿Okay? Bien, hablándoles sobre el capítulo 4, ¿sí? De la información y las noticias, el código de ética nos dice que, bueno, por ejemplo, los programas informativos en vivo o grabados son libres y exentos de restricciones. Se evitará la transmisión de sonidos que puedan lesionar y sensibilizar al público, ¿ok? Es importante tener esto allí. Los programas en vivo serán la responsabilidad de sus directores presentados, quienes observarán las leyes y
y reglamentos vigentes, así como el espíritu de este código. En el artículo 17 nos dicen que las estaciones de radiodifusión privada se comprometen a respetar los postulados previstos en el artículo número 66 de la Constitución de la República. Tales efectos se consideran contrarios a los fines de la radiodifusión privada, por ejemplo, número 1, la propaganda de guerra, la que ofenda la moral pública o los intereses de la nación. 2. Las expresiones que constituyen delito, el anonimato y los mensajes que inciten a subvertir el orden público y la desobediencia en las leyes. ¿Okay? Es importante por ahí. También nos habla sobre lo que son las relaciones entre las emisoras, esas relaciones que se mantienen, y nos dice justamente en el primer artículo de este capítulo, que es el artículo 19, dicen que las estaciones de radiodifusión privada mantendrán una sana y ética convivencia comercial institucional entre ellas. ¿Okay? Hay una competencia, sí, hay una competencia sana, es lo que se quiere, porque pues sí, son empresas que están en el mismo ramo como todos, pero sin jugar sucio, como se dice. Y justamente, atentos porque por allí van las preguntas generadoras que vamos a tener en este conversatorio. Bueno, ahora vamos con lo que son las preguntas generadoras, ¿okay? Muchos de lo que estamos estudiando esta carrera, de esta sección, bueno, estamos dentro del medio, ¿sí? Somos productores independientes, estamos trabajando en el medio. Bien, en base a eso, pues tenemos ya un conocimiento tal vez empírico, sobre todo lo que se hace o cómo se maneja la radio o la televisión. Ahora, luego de este pequeño resumen, esta pequeña síntesis de lo que fue el código de ética en radio y televisión, ¿cree usted, sería la primera pregunta, ¿cree usted que las radios merideñas respetan el código de ética? Sería la primera pregunta. Segunda, con respecto a la publicidad, ¿considera usted que se siguen los lineamientos del código de ética? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y la última y tercera pregunta, ¿cuáles serían los valores que deberían tener un comunicador basándonos en el código de ética de radio y televisión? Ahí están las tres preguntas. Espero leerlos en los comentarios, muchachos. Es bastante interesante el tema. Cualquier pregunta también que quieran hacer, pues con gusto podemos hacer ese feedback ahí en el grupo por Classroom. Así que bueno, los espero, muchachos. Está interesante.